marcha inicia un recorrido simbólico y significativo que parte de una España actual decaída, agobiada, hundida y que representa esta cueva de ladrones, una España que subirá por la cuesta del esfuerzo, de la lucha, del compromiso y del honor, que dará espinazo al capitalismo y al consumismo, que marchará luego por rutas imperiales y que terminará alcanzando la verdad y la victoria que representan el paraninfo y el arco del triunfo. Una España real, corrompida, cueva de ladrones, en la que se ha convertido esta logia, fuente de tantos males, uno de los focos principales de ese cáncer que padece España. Una España que ha venido a menos, una España dividida, debilitada. Por eso no es extraño que asalten nuestras fronteras, porque esta gentuza ha deshecho nuestra patria, ha hundido la natalidad, mata a los niños inocentes, enfrenta a hombres contra mujeres con las terribles consecuencias del feminismo. Una España en paro, una España empobrecida, una España decadente y corrupta. Pero es menester recordar cuando subamos por la cuesta del sacrificio y del honor, donde cayeron algunos de los nuestros, como Matías Montero, en una esquina con la actual Álvaro de Mendizábal. Es necesario que levantemos también nosotros un castillo interior, como decía Santa Teresa de Jesús, recia y castellana, y que está bien recordar en estos tiempos. Un castillo interior para defender nuestra alma inmortal del mundo, del demonio y de la carne, que traducido al lenguaje político en el día de hoy significa el mundialismo, la democracia y la corrupción y el deshonor. Es menester que caminemos luego por rutas imperiales porque tenemos voluntad de imperio, porque la arquitectura verdadera y justa del mundo exige el imperio, exige que las naciones ricas en materias naturales de África, de Asia y de América no se despueblen masivamente para venir a Europa. ¿Qué locura es esa de que vengan aquí millones, docenas de millones, cientos de millones a Europa y a España? No, lo que hay que hacer es dar prosperidad y justicia en esas naciones que tienen recursos naturales, y si no tienen los medios técnicos, es obligación de las naciones desarrolladas proveerlos. Y es necesario especialmente que cumplan con ese deber las naciones que fueron cabezas de unos imperios que entraron allí a sangre y fuego, que se fueron de mala manera por culpa de la presión subversiva del comunismo en los años 50 y 60 y que solo miran para el interés de compañías internacionales capitalistas. Por eso, aparte de la gente que necesita imperiosamente por su seguridad personal salir de sus países porque peligra su vida, el llamado derecho de asilo, no es solución que vengan aquí, es solución que la riqueza y la cultura y la organización de un imperio llegue hasta ellos. Por nuestra parte, a cambio de esos que habrán de huir de Cuba y de Venezuela, por ejemplo, estamos dispuestos a reemplazar esas poblaciones con tantos apátridas, con tantos separatistas, con tanta anti-España como la que se manifestaba el sábado pasado por las calles de Madrid sin una sola bandera española. Toda es anti-España, toda es antipatria para Cuba, para Corea del Norte y para Venezuela. Y aquí los auténticos españoles. Y así, solo así, recobraremos de verdad la grandeza, la unidad y la libertad de nuestra patria, que recordaremos ante ese arco de la victoria que nos recuerda el triunfo de la España eterna e inmortal
que recordaremos también dando gracias a Dios el próximo martes en la iglesia de los Jerónimos a las 8 de la tarde. Con ese afán, con esa inquietud, emprendemos el camino. Camaradas,